en materiales, los daños en bien ajeno. De hecho, el Código Penal colombiano establece esas tres características de los accidentes de tránsito. Entonces, primero, que son daños en bien ajeno, que es lo que lo llamamos nosotros aquí en materia de accidentalidad, el choque simple. Entonces, cuando usted se refiere al choque simple, usted lo que hace es solo daños materiales. O sea, cuando no hay personas lesionadas, ni heridas, muertas, fallecidas. Entonces, esas tres clasificaciones se remiten a choque simple o choque con daños materiales, eh, las lesiones personales culposas en accidente de tránsito y los homicidios culposos en accidente de tránsito. Yo podría decir lesiones en accidente y homicidios en accidente. No, yo le adiciono el culposo porque yo siempre trato de recalcarles a ustedes de que cuando hay lesionados y hay muertos es otro cuento totalmente diferente. Cuando es solamente daños materiales, admite conciliación. De hecho, hay una audiencia que se llama de conciliación. Van las partes, va el croquis, se lleva el informe policial de accidente de tránsito, que nosotros lo llamamos de manera resumida el croquis de accidente de tránsito. Y es allí en esa audiencia donde el juez o el inspector o el fiscal propone una solución salomónica para las partes, en donde queden satisfechos. Obviamente, si se codifica uno de los dos vehículos, codificar es asignar responsabilidad. Yo creo que ustedes leyeron en detalle la resolución 011-268, que habla sobre las responsabilidades que hay en el accidente de tránsito. Ustedes pudieron ver que siempre una persona va a ser de pronto la culpable o la ocasionante de esos hechos en materia de accidentalidad. Entonces, es allí cuando entra el agente de tránsito, porque ahorita que cuando hay daños materiales solamente lo conoce el agente de tránsito. Cuando ya hay lesionados o hay muertos, ya, sobre todo cuando hay lesionados, pues la gente lo que hace es remitir a los hospitales, remiten las personas para su atención médica, el SOAT cubre esos daños inicialmente, y cuando hay muertos, cuando hay occisos en esos accidentes, ya se hace necesaria la presencia del laboratorio de criminalística, obviamente en materia de accidentes de tránsito. Recordemos que ellos tienen, cada unidad de tránsito tiene su laboratorio de criminalística y son ellos los encargados de llevar a cabo dicho análisis, dicho estudio, dicha inspección judicial en el lugar de los hechos. Entonces ya con esta introducción vamos a proceder a mirar aquí unos detalles y ahí adelante vemos el video. Posteriormente hablamos, porque el video siempre es de pronto un poquito muy ágil y muy explícito. No es tan explícito, es como muy por encima, muy brochazo. Entonces entramos en detalle ya a hablar sobre eso, sobre esa. Por eso estamos haciendo esta introducción. Vamos a ver estas investigaciones en accidentes de tránsito y el libro viene muy detallado. Entonces vamos a iniciar dice, en ejercicio del derecho libre de locomoción, que es algo constitucional, algunas personas al omitir el deber de respetar las normas de comportamiento que le aplican como partícipes de tránsito, sea como peatón, pasajero o conductor, recuerden que los peatones son actores viales. Cuando usted va de pasajero en un bus, es actor vial. Cuando va de conductor, obviamente. Faltando al deber objetivo de cuidado, generan accidentes, que es la segunda causa de muertes en Colombia, muertes violentas. La primera son los homicidios con armas de fuego y con armas blancas en este momento. Para hablar de investigación de accidentes de tránsito en Colombia, lo primero que se debe tener en cuenta es la normatividad. Entonces, arrancamos con la Constitución, el Código Penal, Código de Procedimiento, Código Nacional de Tránsito, eso lo veíamos en normatividad vigente, el Estatuto Nacional de Transporte y el decreto reglamentario, que este es para el sector público, la 1079, y la resolución 011-268 del 2012, que es el manual de procedimientos, el informe policial y el manual de procedimientos de cadena de custodia, que este se los voy a enviar hoy, Dios mediante, a mí no me olvida,
para que esto lo tengamos en cuenta en las últimas 3 clases que nos faltan, o 4 clases que nos faltan. Bueno, en el desarrollo de lo tipificado en el Código de Procedimiento, se hace que la técnica empleada por la Policía Nacional para la investigación sea especial. Esa la utiliza todo el mundo. O sea, mire que en este momento, yo hablaba ayer con un abogado que estábamos conociendo un caso de un accidente simple y veíamos que la actualización de estas normas en los agentes es un poquito difícil. Les cuento que con ellos estamos tratando de hacer una capacitación nuevamente, y les cuento que en cuanto a accidentes de tránsito, están más actualizados ustedes que están viendo la clase conmigo y que estamos aprendiendo de manera directa cómo se hace el informe policial, que los mismos agentes omiten muchos datos en el informe. ¿Se acuerda cuando veíamos lo del seguro en la parte del informe? El accidente que estoy conociendo, no le colocaron el seguro que tenía de responsabilidad civil contractual, extracontractual. Entonces, eso me motivó a hacer un oficio para indicar al comandante de la Policía de Carreteras que los policías no están haciendo, no están teniendo los procedimientos adecuados como se enseña aquí. Entonces, habla del concepto de accidente de tránsito, ya lo hemos visto en la clase pasada, donde dice que lo definen como un suceso eventual, un accidente involuntario, donde resulta daño para las personas o cosas. Más sin embargo, en la ley 769, ¿sí me están escuchando bien? Sí. Sí, señor. Bueno, la ley 769, que es el Código Nacional de Tránsito, en su artículo segundo establece que es un evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento. Digamos que si yo voy caminando y golpeo a otra persona, pues eso no es un accidente, eso se llama una lesión personal. Y que hablan aquí de un vehículo en movimiento. Cuando hablamos de vehículo en movimiento puede ser con motor o sin motor, en donde se causa daño a las personas que se movilizan por las vías o vías comprendidas en un lugar de influencia del hecho. Esa es la definición que da el código, y esta es pregunta de examen también. Bueno, habla de que al observar las palabras establece que cuando se hable de hecho involuntario es porque usted nunca, a no ser que esté en estado de embriaguez, va a ser acusado en un tribunal de que la culpa la tuvo usted y que no es culposo el delito, sino que es doloso porque usted preparó. Nadie en un accidente de tránsito, a no ser que venga embriagado, vuelvo y repito, y se le aplica el dolo eventual, nadie sale en un carro, en una moto, a estrellarse con una persona o a matar a alguien o a dañar otro vehículo. Usted utiliza su vehículo, su medio de transporte, para movilizarse de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa o viceversa. Entonces es allí donde entra ya el tipo penal y empezamos a hablar del dolo y culpa. Decíamos que la única forma de que un accidente de tránsito sea doloso es que esté en estado de embriaguez. Y usted se suba en un vehículo en estado de embriaguez. Y hoy en día le están dando muy duro los jueces a esa situación. Bueno, dice que debiendo aclarar que la modalidad de conducta punible, dolosa o culposa y preterintencional, porque las padres realizan una investigación, entonces miran la posibilidad. Entonces, cuando ustedes llegan a una escena de un accidente, lo primero que verifican son la documentación de los vehículos, si hay lesionados, muertos o heridos, para su valoración y remisión, si es que toca remitir. Posteriormente, ya se había aislado la zona, apenas se llega al sitio, entonces se le da el tratamiento como si fuera un homicidio por una investigación, una escena de un crimen, una escena de unos hechos, igualito como se investiga en el área penal. Entonces usted llega, debe tratar de recolectar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Menos mal que ustedes ya lo manejan aquí a esta altura de los hechos, lo manejan ya de una forma muy amplia, y empiezan los procedimientos de rigurosos, que son la fijación de las pruebas encontradas, de los elementos materiales. Después de que ustedes las ubican primero y después las fijan, entonces se lleva a la recolección, y es el mismo tratamiento que se da a cualquier otro escena de hechos.
Entonces dice que se embalan y documentan los elementos, de eso habla aquí. Entonces se identifican, se fijan, se recolectan y se embalan y documentan todos y cada uno de los elementos. Mire, este pedacito es muy importante porque refiere a las pruebas, ¿no? Identificar, primero usted las encuentra, o sea, las identifica, después las fija. ¿Cómo se fijan? Pues ustedes ya saben, y ustedes antes me dan cátedra a mí, con una cámara fotográfica, mediante una filmación, mediante un plano, y después hacen la recolección, el embalaje y la documentación de todos y cada uno de los elementos. Dice aquí que esto requiere que la autoridad competente identifique los delitos como en daño en bien ajeno cuando es solo daños materiales, las lesiones personales cuando hay heridos, sea de leves o sea de consideración, y los homicidios pues cuando han fallecido personas en el lugar de los hechos. Se verifican los indiciados, si tiene orden de captura o no, y se encajan en las 5 modalidades de la fragancia. Es de aclarar que el Código Penal establece que en el artículo 302, en caso de flagrancia, es la Fiscalía la que encarga si. Entonces, cuando una vez hay un hecho punible en el evento de que hay lesiones y hay homicidio, entra la Fiscalía General a actuar. Recordemos que cuando hay daño en bien ajeno, no. Solamente entra a actuar cuando hay lesionados o hay muertos. Entonces dice que la persona prendida o capturada debe ser liberada. Entonces, como es un delito culposo, como nadie sale a matar a nadie en un vehículo, a no ser que vaya otra vez, vuelvo y repito, y soy reiterativo en esto de que el dolo, ¿no? Y de la culpa. Entonces es doloso el accidente de tránsito cuando va o en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicotrópicas que produzcan adicción. Entonces son esas dos circunstancias que hay que diferenciar, ¿no? Entonces dice que continuando se establece que queda generado al menos por un vehículo en movimiento. Por lo tanto, cualquier vehículo automotor o automotor que se encuentre en movimiento y cause daños, se debe realizar el procedimiento. El croquis que nosotros elaborábamos que día, el informe policial de accidente de tránsito, es muy detallado. Entonces aquí hablamos ya, nos remitimos a que dice aquí es importante aclarar que en este punto el legislador opta por incorporar la palabra movimiento. Sin embargo, existen excepciones, por ejemplo, detenciones momentáneas en vías, en semáforos o congestiones vehiculares, donde aunque no se encuentre desplazamiento, están ejecutando una acción propia del tránsito. Entonces, en el caso de dejar y recoger pasajeros, los accidentes de tránsito pueden generar bajo 3 opciones. Entonces, lo que yo les decía al inicio de la charla, de la clase. Solo daños materiales con personas lesionadas, accidentes con personas fallecidas. Si yo les llego a preguntar a ustedes en el examen, defíname las 3 clases de accidentes de tránsito que hay, ustedes ya saben, aquí está. Aunque hay, particularmente, hay clasificaciones que vamos a ver en este momento, que la vez pasada las nombramos hace 8 días, pero no las definíamos con exactitud porque no teníamos aquí las figuras, las fotos de los vehículos para que entendiéramos de mejor forma cómo eran los choques. Entonces, ya ingresó Luisa Fernanda. Sí, señor. Sí, señor. Me hace el favor y empieza la lectura ahí donde dice clases de accidente de tránsito. Gracias, me colabora. El Manual para el Diligenciamiento de Informe Policial de Accidentes de Tránsito, resolución 11268 del 2012, reglamenta la gravedad de los accidentes de tránsito, los cuales pueden ser de solo daños materiales, con heridos o con personas fallecidas, y se clasifican de la siguiente manera. Primero, Aló. Tiene fallas en el internet. Espere un momentico, Luisa, pare. Tiene fallas con el sonido. Luisa. Tiene fallas con el sonido, tranquila. Sí, señor. ¿Me están escuchando todos bien? Sí, señor. Bueno, entonces, como tiene falla en el sonido, tranquila que yo, gracias por su colaboración, se le está cortando y creo que está con fallas por la lluvia. Tranquila que no hay problema, yo leo aquí. Choque o colisión es un encuentro violento entre dos o más vehículos o entre un vehículo y un objeto fijo. Esta clase de accidente de tránsito se puede clasificar en choque con vehículo, tren moviente,
Y por último, el objeto fijo, el cual se debe especificar de qué tipo. Eso lo veíamos cuando diligenciábamos el informe policial de accidente de tránsito. El choque con vehículos se puede clasificar de la siguiente forma. Entonces, vamos a leer cómo se clasifica. Entonces, arrancamos aquí con frontal o anterior. Este frontal o anterior tiene 3 subdivisiones. Céntrico, donde coinciden aproximadamente los ejes de los vehículos. Recuerde que aquí llamamos nosotros los ejes a las llantas de los vehículos, a la parte frontal del vehículo. Entonces, aquí los ejes coinciden, o sea, ustedes ven que los vehículos están estrictamente bien alineados. Entonces, es céntrico porque se están dando el centro del uno con el otro. Es excéntrico cuando los ejes son paralelos, pero no coinciden. Por ejemplo, que se dan en las puntas, pero conservan su direccionalidad. O sea, quedan totalmente de frente, pero solamente se dan en una punta. Y es angular cuando los ejes longitudinales forman un ángulo distinto a 90 grados. Entonces, mira, ahí están dando de manera diagonal, como les señalo a ustedes con el mouse. Seguimos entonces con el choque lateral derecho o izquierdo. Entonces dice, es perpendicular. Cuando forman sus ejes un ángulo de 90 grados, subdividir. Entonces ya vemos aquí, ya no se están dando de frente, están dando es con el costado del vehículo. Esto se presenta mucho, sobre todo en los semáforos. Cuando se omite el par en un semáforo, pues este viene por su vía, el otro omitió el par del semáforo y entonces el choque va a ser lateral. Entonces hay derecho o izquierdo, dependiendo por el lado que le dé. Entonces es perpendicular cuando sus ejes forman un ángulo de 90 grados, subdividiendo a su vez en parte central, parte posterior o parte trasera. Parte central es donde está dando aquí el vehículo, la parte delantera es este y la parte posterior es esta. Oblicuo, cuando el ángulo que forman sus ejes es distinto a 90 grados, subdividiéndose en anteriores, centrales o posteriores. Anterior, central o posterior. Bueno, viene el otro choque, la otra clasificación. Este choque es frontal o anterior. Nos vamos para el otro choque. Dice aquí, el choque por roce. Es positivo y es negativo. Es positivo cuando los vehículos circulan en sentido contrario. O sea, este vehículo viene y el otro va, como estoy señalando ahí con el mouse. Por eso se llama positivo, porque van en dirección contraria. Y es negativo cuando los dos van en la misma dirección. Entonces se produce cuando el circular de ambas unidades de tráfico van en el mismo sentido. En este caso, van paralelos el uno con el otro. Choque trasero posterior. Entonces, hay céntrico y hay excéntrico. Cuando hablamos de choque trasero es cuando a uno le dan por detrás. Entonces, aquí voy yo montado y viene aquí otro conductor en la parte de atrás y me da por detrás. Ese es el choque trasero. Es céntrico cuando vuelve aquí, repetimos como en la primera parte que hablábamos de aquí, que los ejes coincidían. Aquí hablamos de lo mismo. Entonces, coinciden los ejes. Entonces, coinciden aproximadamente los ejes de los vehículos. Y es excéntrico cuando los ejes son paralelos, o sea, le dio por detrás, pero en una esquina, entonces no coinciden los ejes. Nos vamos, ahí terminan ya las clases de choques, porque esos son los choques por roce, y el choque frontal o anterior, y el choque trasero o posterior. Nos vamos para el atropello, es el número segundo. Entonces dice, el atropello es el impacto de un peatón por acción de un vehículo en movimiento sin importar si es automotor o no automotor. O sea, puede ser una bicicleta, puede ser una moto, puede ser un carro, puede ser un camión. Entonces, sin importar si es automotor o no automotor, o sea, si tiene motor. Y aquí hablan de unas consecuencias. Entonces, en esas consecuencias hablan de 5 consecuencias. Entonces, impacto, pregunta de examen. En el atropello se define el impacto como, y son ustedes los que tienen que entrar a definir. Entonces, cuando el vehículo toca al peatón, proyectándolo hacia adelante. O sea, cuando pega y el peatón sale despedido hacia adelante. Desplome. Por acción del impacto se ocasiona una pérdida de equilibrio, donde la persona aquí lo proyecta, o sea, lo levanta del piso y lo traslada por varios metros. Aquí es el desplome, que es cuando le pegue y la persona cae inmediatamente. No hay ningún desplazamiento del sitio. Tenemos el arrastre con la superficie. Es donde el peatón fricciona contra el piso en su movimiento de proyección por acción del impacto de la fuerza de empuje que tiene el vehículo. Entonces se va arrastrando el vehículo, el peatón. Entonces se lo lleva
se va enganchado en el tren delantero o en el bumper o donde sea y lo arrastra. Ese se llama arrastre con la superficie. Es cuando el peatón fricciona con el piso en su movimiento de proyección por acción del vehículo de empuje y resulta el desplazamiento debido a la colisión. El aplastamiento ocurre cuando el vehículo pasa por encima de la víctima. Las llantas dejan improntas sobre la piel y causan lesiones en los órganos internos. El aplastamiento es cuando el vehículo le pasa, supera la figura humana, el cuerpo humano, pasa por encima y ahí se produce el aplastamiento. Y el envolvimiento es a consecuencia que depende de factores como la talla, la estructura del vehículo y de la velocidad. Es impactado por el capó, después por el parabrisas y de colisiones con el techo. Entonces hacen los 3 golpes, como el que ocurrió esta semana. Yo creo que ustedes lo vieron en Twitter y lo vieron en la prensa del homicidio en accidente de tránsito que hubo en la vía del Campestre. Iba un BMW de pronto a exceso de velocidad. Iba pasando un muchacho de estos que está viviendo allá en Cenespo, en el centro de exposiciones, y el vehículo le pegó con la parte de adelante y él cayó en la parte del baúl y ahí quedó muerto, falleció inmediatamente. Bueno, nos vamos para una tercera situación, que es la del volcamiento. Entonces, volvemos a recapitular. Estamos conociendo las clases de accidentes de tránsito. Vimos la primera, el choque o colisión. Entonces, que se divide en frontal, en lateral derecho o izquierdo, choque por roce y el choque trasero posterior. Ya el segundo vamos a ver lo que es atropello, o sea que ya interfiere el peatón como un actor vial. Entonces vimos que era atropello por impacto, por desplome, por arrastre con superficie, por aplastamiento y por envolvimiento. Esto se ve mucho en las tractomulas, cuando una persona la absorbe, por ejemplo, usted va como ciclista y por efecto de física absorbe el ciclista y él se va dando botes debajo del camión hasta que pasa ya supera la figura humana, supera ya el recorrido que está haciendo y la persona queda fallecida o herida en la parte posterior. Ese es el famoso envolvimiento. Y en el volcamiento, lo definimos en el tercer numeral, que es un hecho primario en el cual un vehículo pierde su posición de circulación y las llantas deben perder contacto con la superficie. Ojo con esta definición, porque yo sé que ustedes me van a decir, profe, pero es que ¿cómo así? Es que el volcamiento, sí. La definición de volcamiento es cuando las llantas pierden contacto con la superficie. Las llantas pierden contacto con la superficie. Aquí dice que ya se va a acabar el tiempo, entonces les voy a pedir un favor. Apenas termine, 5 minuticos para que tomen un tinto, porque está haciendo mucho frío, que se tomen un tinto con cualquier pan de bono, almojábana o tostado, lo que sea, y sigamos en clase, tomemos fuerzas para continuar con la clase. Entonces, ya en el volcamiento, aquí lo definimos como es el vehículo supera su posición normal y las llantas pierden el contacto con la superficie. Bueno, nos vamos aquí. Los volcamientos también tienen su clasificación y pueden ser total cuando el techo del vehículo queda en contacto con la superficie y lateral cuando el vehículo, la moto en este caso, sea lateral derecho o izquierdo, el costado lateral queda en contacto con el suelo. Nos vamos para un cuarto punto. Yo quiero que pongamos cuidado aquí porque de pronto ustedes creen que esto no es accidente y sí es accidente. En el caso del caída de ocupante se refiere a un conductor cuando acompañante o pasajero, cuando desde un vehículo hacia el exterior o dentro del mismo, se produce la caída por efecto de un choque o de un volcamiento. Esto se presenta mucho en los vehículos de servicio urbano. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo así? Yo sí, claro. Los vehículos de servicio urbano, cuando usted sube al bus, recordemos que el contrato, no existe un contrato escrito, como cuando usted va a la terminal y le dan un tiquete para el viaje a Armenia-Medellín, sino cuando usted se sube al bus, paga su pasaje y registra por la registradora, perdónenme la redundancia, pasa a la registradora, inmediatamente queda configurado el contrato.
¿Qué es un contrato verbal? Sí, tiene la misma validez que un contrato escrito. ¿Por qué? Porque usted, el conductor al aceptarle a usted la plata, los 2.000 pesos o 1.900 o 2.100 que valen en Armenia, yo poco monto en bus, pero cuando monto yo pago y no me acuerdo ni cuánto pago, son 2.000 pesos creo. Entonces, cuando usted cancela y va y se sienta, usted ya realizó un contrato, porque queda muy dispendioso todos los, como a nivel urbano, eso haría el conductor o tendría que llevar un ayudante para que le haga contrato a cada uno. ¿Usted está dónde va? Hasta el bosque, tenga su tiquete. No. Usted cancela de manera verbal y usted se baja donde usted necesite bajarse. Como está configurado, recordemos que los vehículos de servicio público, ellos tienen, aparte del SOA, una póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual, en donde en el evento en que se produzca algunas lesiones o muertes o lo que sea, ellos asumen la responsabilidad, la aseguradora responde por ese transporte público, que de hecho es un transporte que llamamos nosotros formal. Entonces, es aquí cuando se configura el contrato de transporte y usted se baja donde usted necesite bajarse. Cuando usted desciende de ese vehículo y el vehículo arranca, ya ahí terminó el contrato de transporte. Cuando usted va descendiendo del vehículo y el conductor del bus o del taxi no espera que usted se baje y arranca y usted se cae, ese es otro accidente de tránsito. Entonces, aquí está establecido, mire, caída de ocupante. Se refiere a la caída del conductor, acompañante o pasajero, desde un vehículo hacia el exterior, interior o dentro del mismo. Ahí lo estipula, ahí lo establece. Bueno, entonces seguimos aquí en el exterior del vehículo y el interior. Bueno, vamos para el otro, el incendio. Ocurre en los casos en que el vehículo se incendia sin que exista accidente previo. Estos incendios se ven mucho en las bombas de gasolina cuando la gente emplea los celulares. De pronto había una recomendación que nos hacían a nosotros en materia de seguridad vial con una capacitación que tuvimos en Medellín y decían que muchas personas no creían que una bomba de gasolina, que usted estará aprovisionando combustible, podría causarse el incendio del vehículo y se ha presentado. Son muchas las muertes que hemos tenido a nivel mundial. En Colombia se han presentado casos también donde se incendia. Recordemos un accidente que hubo por allá en Santa Marta hace unos 10, 12 años, si no estoy mal. Apenas se corte el video, ya la clase, ya sabe que tienen 5 minuticos para que volvamos a ingresar. Estaríamos ingresando a las 8:45 para que arranquemos con la segunda parte de la clase. Entonces, por favor, 5 minuticos, hacen su tintico y eso, y continuamos con la clase. Entonces, se presentó un accidente donde un señor se puso a arreglar el motor de un vehículo y tenía 30 y pico de niños al interior del bus. Resulta que el bus se incendió y fallecieron muchos niños. A este señor, por la falta de ver de cuidado, lo dejaron a disposición de la fiscalía y lo condenaron, él fue condenado. Entonces, esto es una situación muy delicada. Vamos a ver otro accidente de tránsito. Entonces, se refiere a aquel caso que no se enmarca dentro de las 5 situaciones, como por ejemplo una piedra que impacte un vehículo que salga de la vía y se sumerge en el agua, como falleció esta actriz que era de Chaparral, Tolima, venía con el esposo de Medellín hacia Manizales, y ahí en la Pintada se salieron de la vía, se sumergieron en el agua así como se ve en la figura aquí del lado derecho y fallecieron. A ellos les quedó un menor, creo que el menor estaba en disputa de la custodia de las 2 abuelas, pero ahí fallecieron. Entonces, esas son las otras clases de accidentes, los otros tipos de accidentes. Cuando se sale de la vía, se echa a rodar por la línea, se sale de la vía y cae al agua, o cae una roca encima del vehículo y lo acaba, y mata a los ocupantes, o herido, o lesionados a algunos ocupantes. Entonces, ya de aquí, pues ya se va a cortar. Yo quiero que ustedes, una vez terminemos el video que vamos a ver a continuación en la sesión siguiente, yo quiero que continuemos con las escenas porque es necesario que analicemos las escenas del accidente. Vuelvo y le repito, todo esto tiene que ver, la accidentalidad lo definen ahí como un suceso involuntario,
Pero resulta que yo a veces digo que no es tan involuntario. Como instructor que soy en materia de accidentes, como profesor que soy de la cátedra de automotores y en las escuelas de seguridad vial, que doy seguridad vial, yo digo que el accidente no es tan accidente en el evento en que no es tan ocasional o tan involuntario cuando uno mismo está sometido a la cadena del error. Entonces, cuando usted se levanta en su casa, se baña y se viste y sale corriendo a irse a trabajar y no verifica en el vehículo el estado de aire de las llantas, el estado de líquido de frenos, si tiene gasolina o no tiene, si los espejos están bien, si el carro técnicamente está apto para ser manipulado y para ser conducido. Entonces, es aquí cuando yo hablo de la cadena del error, porque si usted no tiene en cuenta esos aspectos que le enseñan a usted cuando usted va a tramitar su licencia de conducción, sea de moto o de vehículo, a usted le enseñan de que usted tiene unas responsabilidades como conductor. Y como conductor es que mantener su vehículo en debida forma. Por eso fue que antiguamente esa vaina de tecnomecánica, eso no existía. Eso es nuevo, eso lo implantaron de 20 años para acá, o menos. Entonces, cuando a usted le dicen que tiene que revisar su vehículo, que hacerle mantenimiento, que verificar si las mangueras están bien, que si el líquido refrigerante está bien, entonces todo eso lleva a que no sea tan accidental la situación, sino que sea responsabilidad suya porque usted no se vio interesado en mantener su vehículo en debida forma. Que me quedé sin frenos. ¿Usted cuánto hace que no hacía revisar el sistema de frenos en un concesionario o en un taller o en una, en una empresa de estas que se prestan para hacer el mantenimiento preventivo de los vehículos? Entonces, si usted no lo hace es porque usted está respondiendo. Vuelvo y le repito, le reitero, esto de la accidentalidad, desde que se puedan demostrar ciertas circunstancias, pues usted tiene que verse sometido a un proceso penal en donde usted le determina si es responsable o no. Lo mismo pasa con los peatones. Ya se va a cortar, entonces, por favor, nos damos 5 minuticos y muy a las 8:45 estamos ingresando para arrancar con la segunda parte de la clase. Quiero que veamos un videito muy explícito, muy bueno, que habla sobre investigación de accidentes de tránsito y se establecen todos estos parámetros que yo les estaba manifestando en el transcurso de la clase que iniciamos a las 8 de la mañana. Entonces, como ustedes pueden ver, para hablar de accidentes podemos hablar toda la mañana, podemos hablar todas las clases que ustedes quieran.